A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes Economía en 3D con Rodrigo Espinosa, Mauricio Pozo. En esta oportunidad no nos va a poder acompañar Daniela Oleas, pero estará con nosotros en una próxima entrega. Creo que hay algunos temas que se pueden tratar el día de hoy y uno de ellos tiene que ver en el ámbito económico con la situación de la economía ecuatoriana que se puede observar en estas fechas. Me refiero básicamente al comportamiento de los precios. Ya tenemos, de acuerdo a las cifras del Banco Central, recientemente con el cierre del mes de febrero, 6 meses consecutivos donde la tasa de inflación anual es negativa. Esto haría configurar una situación de deflación de precios, es decir, de una baja permanente, constante en el tiempo del promedio de todos los precios. Y obviamente el tratamiento de un proceso de esta naturaleza tiene sus propias características. Para empezar a notar que hay suficiente literatura, investigación económica para tratar problemas inflacionarios. Sin embargo, para poder abordar temas de deflación no existe mayor experiencia, al menos reciente. La mayoría de los países ha vivido más bien el problema inflacionario, sobre todo hablo del siglo XX en adelante, y eso hace pues que algunos países que han experimentado procesos deflacionarios hayan tenido serias dificultades en salir. Un ejemplo fue Japón, que tuvo un periodo de más de 10 años con caída de precios, y esto fue uno de los elementos complicados de manejar. En ese sentido, diría, el Ecuador tiene esta presencia de 6 meses consecutivos, como digo, con tasas negativas de inflación o deflación en términos anuales. Perdón. En términos mensuales, sin embargo, no tenemos el mismo comportamiento. Hay alrededor de 3 meses de los 6 últimos con caída, pero los otros no. Y personalmente he hecho un ejercicio donde he sacado un promedio simple del crecimiento mensual de los precios de los últimos 6 meses, y ese promedio simple le he aplicado para los siguientes meses, a ver, por ejemplo, qué ocurre o qué ocurriría al cierre de año. Y eso me determinó una tasa de inflación del 0,5, es decir, positiva, pero ligeramente positiva. Y también hice un mismo ejercicio con lo que se llama promedios móviles, es decir, ir tomando las observaciones conforme se van presentando. Y esto dio como resultado una inflación de fin de año de 1.1. De cualquier caso, o de cualquier manera, esto hace que la inflación prevista de acuerdo al comportamiento de los 6 últimos meses sea cercana a 0, y obviamente esto de alguna manera ratificaría que la economía sigue experimentando un proceso de estancamiento. Hemos comentado mucho de que no se puede hablar a nuestro criterio y al mío también de una recuperación económica clara, por las razones que estoy anotando, entre algunas otras que podemos conversar, pero en todo caso el tema de la deflación presenta estas características. También añadir algo adicional para poder aquí un poco intercambiar criterios con Rodrigo Espinosa, que es el hecho de que hay algunas posiciones de algunos economistas que hablan, por ejemplo, de que la deflación es una forma como la economía se puede ajustar, es decir, la economía siempre se ajusta de alguna forma. Y se habla de que esta puede ser una de ellas, es decir, que todos los precios en promedio bajen y de esta manera la economía se hace más pequeña y todos tenemos un nivel de equilibrio nuevo, llamémoslo así.
Esto obviamente a mi criterio no es un tema tan simple. Esto hace referencia a, por ejemplo, qué va a pasar con los precios clave de la economía, los precios ancla que podemos llamar. ¿Qué va a pasar con las tarifas públicas, con los precios de transporte, con los sueldos y salarios, con los impuestos? ¿Van a bajar estos? Probablemente la respuesta es no, y no van a bajar, entre otras razones, por un problema fiscal de un déficit muy grande. Entonces, esto haría muy complicado afirmar, a mi criterio, que por la vía de deflación se va a poder corregir el problema de estabilidad. Creería que estamos todavía a una buena distancia que eso ocurra, aparte de que veo dificultades prácticas, políticas algunas, legales otras, para que esto se pueda dar en la práctica. Pero lo de fondo es un poco lo que les acabo de mencionar desde mi óptica. Sí quisiera pues que Rodrigo nos dé su impresión sobre lo que vive el país en términos de precios. Bueno, lo que tú has dicho, no, Mauricio, estamos viviendo 6 meses seguidos de inflación negativa, o sea, una deflación. ¿Y la deflación qué es? La deflación es un hecho, es el resultado de algo de lo que está sucediendo. Se mide el índice de precios, que es la inflación, se lo mide tomando en cuenta una canasta de bienes de producción interna, de una canasta de bienes de demanda interna, llamaremos así. Es la demanda interna que está comprando bienes que se presentan en oferta aquí en el país. O sea, es un problema que la demanda interna no cubre los requerimientos de la oferta. Por ese motivo que la oferta va acumulando inventarios, que es un problema. Luego de acumular inventarios, para tratar de salir de esos inventarios, el productor baja los precios. Ese puede ser uno de los motivos porque frente a una deficiente demanda se produce una caída de precios. Otra situación es que esta demanda no abastece el costo de producción del productor. Y eso sí nos está generando serios problemas. La deflación es uno de los problemas más graves en economía. Cuando se generó la crisis, la crisis financiera en los Estados Unidos, que tuvo una propagación a nivel mundial, en esta crisis, el año 2007-2008, esta crisis, lo que quienes manejaban la economía y la academia, su gran preocupación decían, hay que evitar que se presente una inflación negativa, porque en el caso de que se presente una inflación negativa, vamos a tener realmente una crisis como la de los años 30. Entonces hizo todo lo posible para evitar que se presente una inflación negativa, o sea, la deflación. Para eso, ¿qué hicieron? Se toma el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos y el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra comenzaron a incentivar la economía a fin de incrementar la demanda que permita cubrir con facilidad los problemas de oferta, o sea, pueda la demanda intervenir en oferta para poder subir los precios y evitar la caída. Y adicionalmente hubo una política expansiva en lo que hace relación al crédito al sector público. Pero estamos hablando de economías que tienen su propia moneda. Y adicionalmente a que tienen su propia moneda, la otra situación es que esa moneda propia se transa a nivel internacional. O sea, se puede recibir a la libra esterlina, al euro, se puede recibir en cualquier parte del mundo, igual el caso del yen japonés, son monedas que se transan a nivel mundial. Entonces la expansión puede generar una salida de recursos hacia el exterior, pero eso no les genera mayor problema porque es aceptada esa moneda. Esa moneda puede ser aceptada para realizar importaciones, hacer pagos
a cualquier país del mundo, porque son divisas que se transan internacionalmente. En el caso del Ecuador no tenemos moneda propia. Entonces el problema es cómo curamos nosotros el problema de la deflación. Si estamos enfrentando primero, no podemos curar incrementando la demanda a través de políticas expansivas. Eso significaría mayor déficit fiscal o significaría problemas monetarios, desequilibrios monetarios, desequilibrios de balanza de pagos. Entonces, esa no es la salida. La única salida es tratar de empujar la demanda interna, de hacerle crecer la demanda interna, con una menor participación del Estado, porque el Estado no puede empujar la demanda interna, porque tiene un problema fiscal, tiene un problema monetario, hay un problema de balanza de pagos. Entonces debe ser endógeno el crecimiento de la demanda interna. ¿Y eso qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que puede permitir un crecimiento de la demanda interna? Una política de incentivo a la economía privada. Lo más fácil, incrementar la economía privada de exportaciones. Porque esa, con el efecto que tiene el crecimiento de las exportaciones, puede generar una demanda interna mayor, porque tiene salarios adecuados, que esos salarios pueden empujar la demanda. Igualmente la llegada de inversión extranjera. Ambas cosas tienen un efecto positivo sobre la demanda interna y que pueden ser medidas que permitan reducir el efecto de la deflación. La otra son políticas de incentivo a la inversión privada, Olvidarse de que el Estado tiene que ser un motor de crecimiento. El motor de crecimiento tiene que trasladarse al sector privado. En parte, la deflación que estamos viviendo sí es una política de ajuste en lo que hace relación a que tenemos el dólar. Y el dólar, la dolarización se ajusta por sí sola. Y una de las formas de ajuste de la dolarización es en lo que puede ajustar en precios. Y lo que está haciendo es, a través de la demanda interna, está ajustándose. Ahora, esto es negativo desde todo punto de vista. Es un problema económico grave, porque el gobierno tiene que manejar con mucha eficiencia a fin de que la política que el gobierno genere sea para incrementar la demanda interna a través del sector privado. O sea, tiene que incentivar la producción privada y reducir los gastos. Ahí, no tiene otra alternativa. Así es. Ahora, ahí la pregunta tal vez, Rodrigo, es pensar cómo voy a reactivar la demanda interna. Porque si estoy pensando en el tema impositivo para darle oxígeno al sector privado y tengo un problema fiscal, no voy a poder manejarme por esa vía. Tendré que ver a través de qué esquemas me permito yo promover la demanda interna sin necesariamente bajar impuestos. O algunos impuestos que me permita darle oxígeno sin dañar mucho el sector fiscal. Así es. Pero es una de las cosas positivas que puede tener un efecto positivo en la demanda interna es la reducción de gastos del sector público, porque eso va a generar unas expectativas positivas del sector privado, en el sentido que ve el sector privado que se está corrigiendo el problema más grave que hay en la economía, el problema que ha impedido que ellos puedan vender. La gente cree que el gasto público tiene un efecto positivo sobre la demanda. No es así. Ya llega un momento en que el gasto público lo que está generando es desequilibrios de balanza de pagos. Está creando serios desequilibrios de competitividad del sector privado. Entonces, cuando tú reduces los gastos, vas a modificar las expectativas. Y el gobierno tiene que hacer lo imposible para que las exportaciones de bienes y servicios se incrementen. Bienes y servicios, estamos hablando exportaciones de banano, de cacao, de café y del resto de productos. Y de servicios, turismo, por ejemplo. Es clave. Y otros servicios como transporte, la posibilidad de incentivar la posibilidad de venta de servicios al exterior. Entonces, eso tiene que hacer el gobierno. Y
el incentivo de esos sectores va a generar un crecimiento en la demanda, va a generar empleo adecuado. Yo podría pensar, por ejemplo, se podría pensar en discriminación de impuestos. Entonces, facilitar que se reduzcan impuestos a los bienes que se están exportando, sean estos servicios o sean estos bienes. En servicios, por ejemplo, dar incentivo para que el turismo en el Ecuador pueda tener un mayor crecimiento, apoyar al turismo con políticas de crédito, con políticas también de imposiciones, si es que no puedes corregir de otra forma los problemas de demanda, tienes que incentivar. Y una de las buenas gestiones al comienzo sería tratar de incentivar, tomando en cuenta estos sectores que no van a impactar sobre el presupuesto del Estado, porque si yo le incentivo a la exportación bajando impuestos, estoy generando traída de divisas, claro, y estoy generando empleo. Ahora, yo creo que sí hay una diferencia, Rodrigo, en el tema deflacionario que estamos conversando, entre un país dolarizado y un país no dolarizado. Así es, todo. O sea, porque aquí, ¿cuál es el tema? Y tal vez para que los radioescuchas y los televidentes vean esto con más claridad. El problema está que la deflación se produce, como bien decía Rodrigo, por un problema de una sobreoferta con una demanda que no se mueve y por lo tanto obliga a que los precios caigan. Y la otra es que la oferta sea la misma, la producción sea la misma, pero la demanda se contrae. Así es. Que yo creo que es el problema que tenemos ahora. La situación puede ser que la oferta está bajando y la demanda todavía no le alcanza. Claro, o combinación de las dos cosas. Sí, pero es eso. Y ahora, si eso es así, ¿cuál es el problema? Que cuando baja la demanda, el productor puede tener un incentivo perverso, pongámoslo así, a no producir más porque no está pudiendo vender. Es lo que está pasando. En cuyo caso se achica más y profundiza la recesión. Eso es lo que está pasando. Entonces, el rato de profundizar, lejos de contribuir a salir del proceso, abona a que se profundice el problema. Cuando eso ocurre, los proyectos de inversión que se vuelven mucho más escasos, puede generar que los inversionistas digan, no, pues aquí no hay opciones, saco plata fuera. Sí. Ahora, en cuyo caso acelero más todavía, sí, y profundizo más todavía el problema. Mira la dificultad que es corregir la deflación. Estamos diciendo que el problema de la deflación es que hay que incentivar la demanda interna. No hay que incentivar la demanda que se va afuera en importaciones, sino la demanda interna. Esa tenemos que incentivar. Y una de las formas de incentivar la demanda interna es propiciando un fomento de exportaciones de bienes y servicios y de inversión extranjera, ¿no es cierto? Eso es importante porque tiene un efecto en la demanda interna. Esa es una de las cosas. Ahora, lo que tú decías muy bien, no es lo mismo un país con moneda propia y un país sin moneda propia, pero adicional a eso, no es lo mismo entre un país en desarrollo y uno desarrollado. Los puntos de partida son distintos. El país desarrollado tiene una moneda que es aceptada por lo general en cualquier parte. El país en desarrollo tiene su moneda que nunca ha sido aceptada. El sucre nunca fue aceptado en ninguna parte. Entonces, y ese es el problema cuando han tratado de hacer una moneda en el sur, la moneda en Sudamérica, por ejemplo, que no hay ninguna moneda en Sudamérica que pueda venderse afuera. No hay ninguna. ¿No? Además, el PIB de toda la región es marginal todavía. No hay posibilidades. Entonces, el problema monetario es un problema de confianza en el exterior respecto a tu moneda, y nadie está aceptando ninguna moneda latinoamericana. Entonces, tienes esto, de que tú no puedes expandirte internamente a través de políticas fiscales. No puedes. ¿Por qué? El problema originario de la deflación es el excesivo gasto público y el excesivo financiamiento para cubrir el déficit fiscal. Eso es lo que generó este problema. Porque esto generó que se incrementen los impuestos, que se trate mal a la inversión privada, y en consecuencia hemos tenido problemas de oferta. Tenemos problemas de oferta. Y si a ese problema de oferta se añade lo gravísimo, que es un problema de demanda
que no cubre esa oferta que está reduciéndose, ¿no? Eso es en el Ecuador lo que está pasando. Entonces, aquí viene un manejo inteligente, inteligente. Se necesita gente experta que esté manejando en este gobierno la parte económica. Está haciendo muy bien por el ministro de Comercio, que está empujando, está pidiendo inversión extranjera, está empujando la posibilidad de abrir mercados, está haciendo lo imposible para que a través del sector externo el país pueda tener una especie de solución a los problemas de balanza de pagos, y está trayendo producción que genera un empleo que tiene salarios más altos que en el país, ¿no? Es conveniente. Tenemos también el apoyo del turismo, tenemos lo que se está haciendo en Petroecuador, ¿no? Que se está tratando de impulsar las exportaciones de petróleo y de ser más eficiente, de hacerle más eficiente al sector. Esas son medidas que tienen impactos positivos en las expectativas de la gente del sector privado. Pero ellos están esperando que haya una demanda suficiente para que pueda cubrir su oferta. En este momento tenemos un problema de que los productores están vendiendo a precios menores para cubrir obligaciones. Una política inteligente para reducir la deflación es bajar la tasa de interés, porque estás bajando un costo importante a la producción interna sin que ese costo le impacte al gobierno. Además, imagínate lo que significa pedir financiamiento para un objetivo de consumo, que te cobren el 16%, que es lo que está ahora, por ejemplo, con una caída de precios. Pues, o sea, estarías pagando en términos reales una tasa increíble, irracional. Pero nunca en historia hemos tenido una tasa de interés real tan alta como tenemos ahora. Entonces, una de las políticas pero esa política de reducir la tasa de interés, tienes que tomar muy en cuenta el sector financiero. ¿Cuál va a ser el efecto en el sector financiero? Ya en un sector financiero al cual tú le has golpeado y le dices, tú tienes que tener máximo tal cantidad de recursos en el exterior, tienes que manejarte de esta forma, un sinnúmero de normas y cosas que esas tienes que ir eliminando. Le dices, ok, tú vas a reducir un costo importante en la economía, que es la tasa de interés. Pero a cambio de eso, yo te voy a ti, para que no te impacte, mirar qué regulaciones están afectando al mercado financiero que generan problemas de utilidades. Por ejemplo, una que te voy a decir, el superintendente de bancos da una resolución que dice prohibido que la banca reparta dividendos, ¿no? Ese es un problema muy serio, porque hay acciones en el mercado de bancos que están en precios del 50, del 45 por eso, porque no les permiten. Porque no son líquidos. Porque no les permiten entregar dividendos. En el momento que tú entregues dividendos, le generas un efecto muy positivo a la banca. Claro, sería ahí la presencia de acciones que no son líquidas, el rato que no tienes dividendos que se reparten. Claro, entonces tú para hacer liquidez castigas el precio. Tienes que castigar al precio. Entonces lo que tienes que hacer, una cuestión positiva es permitirles que puedan distribuir utilidades. Ahora, yo te digo algo, o sea, aquí, si esto permanecería... Perdóname que te diga, y reducir los encajes. Es que hay varias cosas, Rodrigo, verás. Todo es costo de producción. Ese costo de producción, ¿qué tiene? Impuestos. Tiene tarifas eléctricas, que también es un tema para el sector productivo. Tiene tasa de interés y tiene el tema laboral. Sí. Lo que tú estás diciendo, no quiero olvidar tarifas eléctricas. La energía tiene un papel muy importante en la producción. Y el que tú disminuyas la tarifa eléctrica tiene un efecto muy positivo para hacer más competitiva la economía y para que te permita a ti poder vender a un precio menor, ¿no? Así es. Y no botar gente, porque se está produciendo también un ajuste
en lo que hace relación al empleo, que del sector privado sale un empleado y este mismo empleado regresa al sector privado, pero con un salario más bajo. Verás, hay algo adicional que es bueno que se mencione. Fíjate, el ejercicio que yo mencioné de proyectar la inflación promedio de los últimos 6 meses hacia adelante, que te da una tasa de inflación pequeña para finales de año, que te haría ver como que la deflación no necesariamente se va a mantener, pero sí el estancamiento. Pero vos estás haciendo una proyección que no tiene nada que ver con la economía real. Ya, pero espérate, porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos, pero haciendo, por esto digo, es un ejercicio utilizando el promedio de lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Pero más allá de eso, tenemos que tomar en cuenta que cuando tú haces el mismo ejercicio, pero para el índice de precios al productor, que también lo hice, tú ves que el comportamiento es distinto. En el caso del productor, tú tienes tasas de inflación anuales positivas versus las negativas del consumidor. Sí. Lo que significa que las empresas no le han podido pasar ese costo porque no pueden vender. Sí, así es. Y los márgenes obviamente se reducen. Por eso, todo lo que hemos estado hablando ahora requiere, lo que digo yo, de que el gobierno del Ecuador tenga en la parte económica gente muy preparada, muy preparada. Entonces, esto no es un tema fácil. No es lo que estamos hablando es un tema complicado. Solamente la gente realmente que tiene sus conocimientos bien amplios puede hablar de esto y que conoce realmente la teoría económica. Y se da cuenta cuál es la realidad del Ecuador, cómo puede esa teoría beneficiar para que puedas lograr determinados efectos positivos que tú quieres en una economía donde las expectativas también son muy importantes. Entonces, mira, se acaba de nombrar ministra de Finanzas, una persona que yo creo que es muy limitada en conocimientos. Yo lamentablemente tengo que decir eso, porque hemos visto las declaraciones que se han hecho en la prensa, que no se ha hablado de economía, no habla de economía, habla cuestiones generales, dice que es analítica, que va a mirar las cosas de un lado, pura cosa. No he escuchado yo algo que me diga hacia dónde va. No encuentro algo como es cuando yo hablo con un ministro de Finanzas con plenos conocimientos económicos que te señala y te dice la deflación lo voy a curar de esta forma. Y por ahí me voy. Y por ahí me voy. Por ahí nos vamos a ir. Entonces, eso no escuchas. Y no escuchas de eso en el gobierno. Yo estoy estoy positivo respecto, por ejemplo, a lo que se está haciendo en turismo. Se nota que en turismo se está moviendo. La gente sabe lo que está haciendo. En la parte de Petroecuador, de la producción petrolera también se nota que hay un movimiento positivo, aunque medio frenado, porque no le veo. Le he escuchado cosas muy importantes, pero de eso al hecho no he visto mayor cosa. Es correcto. Creo que este es un tema que podemos seguir conversando después de la pausa. Regresamos en un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una.
Continuamos Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, Economía en 3D. En esta oportunidad Daniela Oleas no nos acompaña, estamos con Rodrigo Espinosa y quienes habla Mauricio Pozo, conversando un poco la coyuntura. Hemos desarrollado algo el tema de la deflación que hemos observado en las últimas fechas, el tema de la actividad económica, y claro, esto sin duda se enlaza con el reciente cambio en el Ministerio de Finanzas que acaba de realizar el gobierno. Salió el ministro de la Torre, acaba de ingresar la ministra Mariel Saviteri, y estamos un poco conversando las expectativas y lo que habríamos esperado sobre este tema. Yo, tal vez un poco para darle algo de viada a la conversación, decir que es verdad que hay un nombramiento que se acaba de realizar, es verdad que hay detalles y tal vez cifras que todavía no seguramente conoce la ministra con mayor precisión, pero sí creo que es importante dar la expectativa que ha generado esto, que se dé una especie de dirección, una especie de norte para dónde caminar. Hay temas de concepto que sí se pueden decir que hay que bajar el gasto público, decir que hay ciertos impuestos que son costos de producción excesivos que se va a buscar reducir, decir que hay que replantear la deuda con apoyo internacional. Sí son mensajes que pudieron dar alguna suerte de ruta de comportamiento, más allá de los detalles de cómo lo vayan a ir haciendo y cómo vayan armando este rompecabezas. Y claro, sí me preocupa porque a ratos me da la impresión como que hay una suerte de posición de no decir es lo mismo que pasó hace algunos años por el tema del default, y al mismo tiempo decir no me peleo mucho con el gobierno de Correa, pero tampoco puedo irme en contra del actual gobierno. Es decir, no hay una posición clara y claro, no veo todavía, como tú comentabas, Rodrigo, una posición definida sobre a dónde mismo quiere caminar. Ahora, mira, yo creo que ante esta falta, yo diría, de una gestión correcta, que no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha, ahora necesitas vos políticas prácticas que te saquen del problema de la deflación. Eso es lo que necesitas. Y las políticas prácticas son aquellas que van a incrementar la demanda interna. ¿Qué puedo hacer para empujar la demanda interna sin tomarlo en cuenta el Estado? Porque no puedo incrementar los gastos, no puedo incrementar el financiamiento, porque ahí estoy creando un problema grave. Entonces, tengo que empujar la demanda interna sin los recursos del Estado, los recursos económicos, hablo yo, del Estado. Entonces, y como te digo, la deflación es un problema muy serio. Yo creo que el gobierno, si actúa prácticamente, debe tratar de tener una asesoría de primera, que le diga, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo salir de estos problemas de desequilibrios? Y esa asesoría de primera tienen instituciones internacionales especializadas. ¿Cuáles son esas instituciones internacionales especializadas en economía? El Banco Mundial, el Banco Interamericano y el Fondo, sobre todo el Fondo Monetario en la parte monetaria y fiscal y el Banco Mundial en las partes de desarrollo. Ellos tienen que venir y decirte, ayudarte, ser asesores. Vos después decís, ve, yo no quiero saber nada de reducir impuestos, no quiero afectar a los grupos de ingreso bajo, no quiero esas políticas. Yo quiero otro tipo de políticas que me permiten a mí incrementar la demanda interna, que ese es un problema. Ayúdame. Si tú te pones a pensar, del Banco Mundial nació el subsidio más importante que hay en el país, localizado. El bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano fue una política de ellos que decía, y no hay que darles gratis, porque decía, les obliguemos a quienes reciben el bono de desarrollo humano que a sus hijos les envíen a las escuelas, que les vacunen a sus hijos y que
estén preocupados de los asuntos de salud y de educación. O sea, en parte se estaba pagando lo que se les estaba dando de subsidio. O sea, reduciendo el subsidio, porque en el momento que tú le estás dando más oportunidades a las personas que no tienen oportunidad, dándoles educación y salud, estás ahorrándote recursos. Claro. Entonces, ahora, tal vez, Rodrigo, sí es bueno para beneficio de los que nos escuchan decir que en la última década el crecimiento de la economía se dio por una presencia muy fuerte del Estado. El Estado tuvo una presencia creciente y en el gasto, en la demanda interna, también está el gasto público. Lo que estamos hablando ahora es que la reactivación de la demanda interna que buscamos no es por el lado del gasto público, sino por el lado de la actividad privada. No quiero dejar lo que estás hablando. Y solamente un tema, y más bien empujar la demanda externa, me refiero a la demanda de nuestras exportaciones, para primero generar recursos mucho más estables que fortalezcan la liquidez, fortalezcan la dolarización y se complementen con esta reactivación del sector. Pero verás, el gobierno, sí, el gobierno gastó demasiado, gastó mucho, y hubo un crecimiento del tamaño del Estado. Y dicen, eso generó un crecimiento en la economía. Pero lo lamentable es que lo que llamamos nosotros, los economistas, del multiplicador, cuando el gobierno gasta 1, tiene un efecto en el sector privado de 1 por algo. O sea, ese es el multiplicador. Y lamentablemente, el crecimiento del gasto del sector público estuvo acompañado con una política de ataque al sector privado, de impedir que el sector privado pueda desarrollarse. Entonces, no hubo multiplicador. Y ese es un problema que tuvimos. Pero lo que es importante que se entienda, más es un tema pedagógico obviamente, pero que la demanda interna tiene el gasto público, llamemos así, y tiene el gasto privado, llamemos así. Lo que nosotros estamos diciendo, aquí se sobredimensionaron y no tuvo impacto en la actividad privada. Lo que estamos diciendo ahora es esto, regule, señores, y hagamos que esto reaccione. Y otra cosa, Mauricio, este sector público representa el 30% del PIB. Lo grueso, lo importante es el sector privado. Y si tú estabas incrementando el sector público del 20 al 30 y empujabas para que el sector privado no reciba el multiplicador, o sea, se incremente, sino que le afectabas reduciéndole, mira lo que tuvimos. Sí, es correcto. Ese tipo de análisis deben discutirse en el gobierno a nivel... Eso debería tener el ministro claro, sí, de cómo va a reactivar esta cosa, porque verás, el tema de la reactivación del sector privado es importante en la demanda interna, no solo por la deflación, sí, sino por el tema de reactivación económica. Así no tengamos deflación, pero verás, se requiere ese soporte del sector privado. Otra cosa que te voy a decir, otros gobiernos, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene su ministro de Finanzas, tiene Banco Central, pero tiene un equipo de consejeros que está sobre ellos, de consejeros económicos. Que ayuda a pensar. Que ayudan a pensar y que son importantísimos para la toma de decisiones, ¿no? Eso no tenemos aquí. No tenemos. Aquí nuestros asesores son de segundo pelo, llamemos así. No tienes vos alguien que diga, por aquí vamos discutiendo teóricamente cómo salimos del hueco, cómo vamos a salir del hueco. Entonces hay que tener un grupo de asesores importante que se juegue por el país, que se juegue por el país. Yo te digo, que no piense... Sí, yo te digo algo, creo que sí estamos medios en ese sentido pensando igual, pero yo le veo muy complicado el que podamos salir del problema actual si no tenemos apoyo internacional. ¿Y con apoyo internacional? Sin apoyo le veo fregado, yo te diría casi todo. El tema de la deuda, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo reperfilas la deuda? ¿Cómo replanteas, renegocias, cómo le manejas eso sin un auditor externo de afuera que te digan, señores, el programa económico del Ecuador sí tiene viabilidad? Sí. Necesitamos un tercero que diga, y el tercero es la banca multilateral. Pero, y lo que te digo yo, decirles, porque aquí creen Fondo Monetario
elevación del precio de los combustibles. Es lo primero que ves. Entonces decirles, vean señores, yo quiero que ustedes me ayuden aquí. Y me ayuden olvidándose, no quiero ayuda para tratar de reducir los subsidios. Porque no puedo hacerlo políticamente eso. No puedo reducir. Ayúdenme en otras cuestiones que me permiten a mí resolver la economía. Aunque sea que se demore un poquito más. Si no voy a modificar. Pero Rodrigo, inclusive yo te diría algo. El gobierno tiene que llevar el programa económico. Y decirle, señores, este es mi programa. Pero ¿me va a apoyar o no me va a apoyar? Pero Mauricio, ¿vos crees que el gobierno está en la capacidad? Debería. Yo realmente, porque lamento mucho decir esto, pero el proyecto que se presentó al Congreso fue totalmente negativo. Sí. ¿Cuál ha sido el efecto positivo? Cero. ¿Qué es lo que hemos visto en la parte económica, algo positivo en estos años? La firma con Europa, del Tratado de Libre Comercio con Europa. Eso se ve ya, se empieza a sentir, puede palpar el beneficio. Y eso al gobierno le obligaron a que haga eso. Se le obligó al gobierno a firmar el Tratado de Libre Comercio. El gobierno dio una sola en el Congreso. Tomaron la decisión que tenían que eliminar los tratados bilaterales de inversión. ¿Cuántos economistas habían en Montecristi que permitieron que el Ecuador soberano no acepta una jurisdicción en el exterior para resolver conflictos de inversión que no les pertenece, es inversión extranjera? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros lo que el Ecuador hizo con algunas compañías internacionales? Se le quitó a una compañía su inversión en el petróleo porque simplemente no avisó a quién había pasado, vendido una parte. Oye, ¿eso es lógico? Así es. Y sabes que yo en lo personal escribí bastante sobre ese tema que me pareció irracional y que nos iba a llegar la factura algún rato y nos llegó. Y todavía el gobierno del Ecuador, como son chullas, ¿no?, vivos, dijeron, bueno, tenemos que pagar, pero hemos sacado más. Esas son las fíjate, yo diría algunas cosas, Rodrigo, en la parte fiscal. Yo inclusive me atrevería a decirte que sin topar los subsidios y haciendo una buena racionalización de gasto, en el tiempo podemos nosotros recuperar niveles de desequilibrio que sean mucho más manejables. Mira, eliminar algunos impuestos que no sirven de nada. Por ejemplo, esta tasa que se inventó para que la aduana, el económico de la aduana que se inventó y que todo el mundo le aplaudió, ¿no? En el gobierno, digo, porque afuera se preocuparon toditos, ¿no? Y ahorita tenemos problemas con todos los países por esto, ¿no? Y todavía somos tan rudos y tan tercos que seguimos con esa medida, que no está generando nada. No genera ni ingresos, ni a solucionar el contrabando. Entonces, esto es absurdo, ¿eh? Hay que eliminar esas cosas. Y así también tienes un montón de impuestos, un montón de trabas de la producción que no generan sino 4, 5, 6, 7 millones de dólares al año. Pero fíjate, el Estado operó hasta el año 2006, bueno, el 2003-2004 que yo recuerdo con más claridad, tenía más o menos 18 ministerios con secretarías generales. Ahora estás hablando de 45. O sea, ¿cómo tú puedes mantener una estructura tan cara? Uno. Dos, el nivel salarial, Rodrigo, el nivel salarial del sector público es del doble del sector privado. Ahí tienes un exceso. Y las entidades que no cumplen roles significativos. Para hablar algo de práctico, el municipio de Quito decidió aumentar los impuestos prediales. Yo quisiera saber cuánto el municipio está recibiendo de impuestos frente a lo que recibió el año pasado. Con toda seguridad ha de haber mucha gente que es propietaria que no tiene capacidad para pagar y que no está pagando y que le están haciendo un daño terrible. Oye, porque esta pobre gente no puede dormir por una decisión tomada, yo diría, tontamente por el municipio. Estamos atravesando deflación y encima el tipo les incrementa los impuestos. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora te digo, entidades públicas que están de más, gastos que se pueden reducir,
puedes vender activos. Eso obviamente es un shot de una sola, pero te da algo de liquidez inmediata. Puedes reducir competencias estatales. Puedes concesionar servicios públicos. Yo te diría, solamente en la concesión de la refinación de crudo, tú te puedes ahorrar 2.000 millones al año. Mira, las concesiones, lastimosamente, es de una política neoliberal. Lo que hay que pensar es en cuestiones prácticas. O sea, frente a que no puedes eso hacer ahora, tienes un montón de margen para adoptar un sinnúmero de políticas que no pueden decir que son de izquierda ni de derecha. Son prácticas, medidas prácticas. Bajar la tasa de interés. Van a estar felices los socialistas, ¿no? Estos que no han tenido el pensamiento de que eso es una medida importante. Ve, por ellos no ha salido. Y ahora te digo, el Banco Central es el que a dedo ha puesto las tasas que no han movido en 10 años, porque en la realidad ese es el resultado. No ha habido ninguna modificación. Ahí yo creo que hay espacio de gestión importante. Decir, por ejemplo, decir que el gobierno deje de sacarle plata al Banco Central, que deje de sacarle plata al Banco Central, que vea otras fuentes de financiamiento, pero que el Banco Central comience a manejarse técnicamente. El Banco Central debería ahora dar luces al gobierno y decirle, mire, estamos con un problema deflacionario, tenemos que curar así. El déficit fiscal podemos curar de esta forma. Entonces, el Banco Central era una institución muy importante en la toma de medidas fuera del campo monetario. Igual era la Junta de Planificación. ¿Qué vamos a hablar de esta Junta de Planificación? De estos que están manejando la planificación. De estos empleados. Yo te aseguro que son, lo que yo digo, son unos neófitos. Son neófitos. Ese señor Pavel Muñoz de Economía no tiene idea. Ese era el que estaba manejando la parte de la planificación, igual el señor Ramírez. Ellos manejaban la planificación frente a por ejemplo, Germánico Salgado, o la gente que manejaba la planificación, oye, que había unos estudios sobre todo el Ecuador, sobre el sector agropecuario, sobre el sector industrial, pero específico sobre regiones, cómo ir desarrollando, qué es lo que podemos hacer. Se estudiaba toda la economía, toda la actividad económica. Aquí no, eso no se estudia. Ellos fueron con inventos para desarrollar políticas de desarrollo, como si lo suficiente hubiera sido tener un pelito un poquito más largo y anudarse aquí y ya expuesto en desarrollo económico. Yo creo, Rodrigo, que hay bastantes cosas por hacer. Yo sí me preocupo porque cuando los gobiernos se inician, que es el caso de este que está en los 9, 10 meses de gestión, tienen más fuerza política para hacer las cosas. Y algunos cambios económicos que tienen que aplicarse, si se demoran de más el ámbito y el espacio político para hacer los cambios, obviamente se reduce. Entonces a mí sí me preocupa que sigan pasando los meses, sigamos postergando que la consulta, que el anuncio del programa, que esto, y finalmente no tenemos los elementos para decir, sí, por aquí se van a ir. ¿Qué pasa con los 3 años siguientes? Yo le hice un escenario a mano alzada. Si tú no haces nada, no, asumiendo que tengas recursos de financiamiento, asumiendo que eso no se corte, que se puede cortar sin duda porque es una variable finita, tú vas a retener una relación de deuda-PIB para el 2021 del 100%. Y acabar con el bienestar de tus hijos y de tus nietos. Así es. Entonces es terrible, ¿no? Entonces, esto es cuestión práctico, Ya no se puede seguir financiando el déficit como se le está financiando a lo bruto, porque es a lo bruto. Tener un déficit del 7%, del 6%, es un déficit a lo bruto. Y claro, hay que recordar a los televidentes, a los radioescuchas, que nosotros hemos observado que ya son 3 años del 7% del PIB.
Porque fue el 2016, fue el 17 y el 18 va a ser igual. 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, hemos tenido algunas variaciones de nosotros, pero... Y la proyección te dice que el 19 también, entonces, porque no se ve nada, no se ve nada. Claro, y claro, uno dice, ¿y qué ha pasado con esos déficits? Hemos cubierto con deuda, o parte con deuda. ¿Y por qué? Porque ahí están los resultados de... Pero mira, el señor presidente está quedando mal. El señor presidente dijo que deben reducir el 5 o el 10% todos los ministerios. Pero eso, nadie le ha hecho caso. Esto, Rodrigo, hay que sentarles a los ministros, a los principales de las entidades públicas y pedirles el presupuesto ajustado para verificar el recorte que han hecho en las partidas y ver efectivamente que van a hacer una reducción. Si porque no, 10%, te digo, son como 3.000 millones, no es una cifra marginal. O tener un consejo económico, que esté atrás asesores, atrás del presidente de la República, y que estén ellos pensando en economía, cómo resolver los problemas económicos del país. Todo el tiempo. Que estén más cerca de la academia y que sea gente reconocida por sus conocimientos, como sucede en los Estados Unidos. Ahí, ¿quién es nombrado? El presidente del Consejo de Asesores, por lo general, es un académico de mucho prestigio. Sí. Y se ha visto de ahí soluciones a problemas. Lawrence Summers solucionó el problema automotriz en los Estados Unidos, levantando una industria que estaba quebrada, un economista de primera, y que dio las pautas para que se pueda salir de ese problema. Y además generó una política expansiva, como debía ser, una política expansiva que solucionó los problemas de demanda, ¿no? Hay otro factor que quería yo mencionar, es que este momento la economía mundial, la situación internacional en general es buena. Hay una recuperación del mercado europeo, el propio euro se ha recuperado. Sí. Eso para el Ecuador es bueno en el sentido de que la demanda de nuestras exportaciones puede seguir creciendo. Sí. Es una coyuntura donde va a haber liquidez, donde va a haber mercados, la propia economía norteamericana puede tener impactos positivos con este cambio tributario que acaba de hacer el presidente Pero Trump. Hay un problema también, el ataque al comercio internacional, las políticas... Aquí hay que ver el neto de las cosas. Las políticas como la aduana nuestra. Sí, que pone clavos a los impuestos. Hay que ver por lo del acero y todo, hay que ver en el neto qué pasa. Pero lo que te quiero decir es que ese entorno favorable, llamemos así, puede cambiar mañana. Sí. Y si nosotros no manejamos bien la cosa interna y mañana la situación internacional se torna distinta, nos va a golpear mucho más. No tenemos capacidad de reacción, no tenemos reservas. El otro día veía la proporción de los montos de reservas internacionales con los montos de depósito en los bancos, es del 20%. Pero ve, Mauricio, filosóficamente, o sea, pensándole un poquito más a la raíz del problema económico, no hemos visto mayor cambio. Y hemos visto que continúa la política internacional tan negativa que el gobierno tiene. ¿Qué saca el país con lo del ALBA? Absolutamente nada. Yo creo que es un tema que nos preocupa. Ya vamos a esperar que el anuncio del programa económico sea lo que el país requiere. Lamentablemente hasta ahora no se ha visto esa luz clara, esa definición, ese norte, así que esperemos que el anuncio nos lleve a eso. El país no puede seguir viviendo en base a la deuda, porque los problemas, cuando tengamos que corregir, van a ser social y políticamente mucho más costosos. Queremos agradecerles, estimados amigos, por su confianza, su atención de escuchar nuestras sugerencias, nuestros comentarios, y esperemos pues que lo que hemos conversado el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.